Buenos días, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Estamos un día más, un día domingo más, listos para transmitir nuevamente la palabra del Señor junto a ustedes que fielmente se congregan con nosotros en la iglesia en casa. Queremos dar gracias a Dios en esta mañana por concedernos el don de la vida y darnos la oportunidad de poder escuchar su hermosa palabra. Allí en el lugar donde usted está, le pido incline su rostro, sus ojos y levante sus manos al Señor y vamos a darle gracias a Dios por este nuevo tiempo, este hermoso tiempo que Él nos ha preparado para que podamos tener una comunión entre hermanos, si no es posible físicamente, pero en espíritu a través de la red lo estamos haciendo. Así que levantamos nuestras manos al cielo y le declaramos al Señor: Padre eterno, tú eres fiel, tú eres justo, oh Dios de los cielos, tú eres verdadero como dice la Biblia. Señor, hoy te damos gracias en el nombre de Jesús por habernos concedido el don de la vida, Señor. Gracias por habernos cuidado en el tiempo de descanso. Gracias, Señor, por conservar nuestra vida, nuestra salud, la de nuestra familia, Señor. Hoy declaramos en el nombre de Jesús que aquellos, Señor, que son parte de nuestra familia y están por alguna causa, Señor, internados en un hospital, en una casa de salud, hoy declaramos en el nombre de Jesús que la sangre del Cordero está sobre ellos, que tu palabra los sostiene, tu palabra que es dadora de vida, que es fuente de vida. Oh Señor Dios de los cielos, los sostiene, Señor, y que prontamente veremos, Señor, los veremos con nosotros, los tendremos con nosotros, adorándote y alabándote, papá. Oh Señor Dios de los cielos, en este día, Señor, queremos ofrecerte nuestra vida, Señor, en una rendición voluntaria y ponerla en tus manos, Señor. Nuestra vida salió de ti, Señor, y hoy nosotros, Señor, la ponemos en tus manos para que se haga tu voluntad. Dios de los cielos, gracias te damos por este nuevo tiempo, Señor, que tú nos permites habitar en tu presencia. Gracias, Dios. En esta mañana te alabamos, Señor, porque solo tú eres digno de toda alabanza, papá, en el nombre de Jesús. Omnipotente, hemos visto tu poder. Tú eres el mismo, antes, hoy y siempre. No desampararás los que en ti confían. Nuestra fe solo estará en ti. Mi fe permanecerá en ti. Grande es tu amor, oh Dios, y hasta los cielos tu fidelidad. Grande es tu amor, oh Dios, y hasta los cielos tu fidelidad. Grande es tu amor, oh Dios, y hasta los cielos tu fidelidad. Exaltado Dios, seas para siempre, y tu gloria al mundo llenará. Exaltado Dios, seas para siempre, y tu gloria
gloria al mundo llenará. Y grande es tu amor, oh Dios, y hasta los cielos tu fidelidad. Grande es tu amor, oh Dios, y hasta los cielos tu fidelidad. Exaltado Dios, seas para siempre, y tu gloria al mundo llenará. Exaltado Dios, seas para siempre, gloria al mundo llenará. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Y aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Y aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Hoy te cantamos, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Ya aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Ya que estás tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Hoy te cantamos, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Ya que estás tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Ya que estás sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Hoy
te cantamos. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, 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 así eres tú. Y aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Y aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Y aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Y aunque no pueda ver, estás sobrando. Y aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo de ministración. Señor, sabemos que tú estás tocando nuestros corazones, bendito Dios, así eres tú, Padre Santo, y aunque no podamos ver, tú estás obrando, bendito Dios, por eso te cantamos con nuestro corazón, bendito Padre. Y aunque no pueda ver, estás sobrando. Y aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Y aunque no pueda ver, estás sobrando. Y aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Y aunque no pueda ver, estás sobrando. Y aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Y aunque no pueda ver, estás sobrando. Y aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú.
poderoso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Y aunque no pueda ver, estás sobrando. Y aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Y aunque no pueda ver, estás sobrando. Y aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Y aunque no pueda ver, estás sobrando. Y aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Señor, estamos seguros de que tú estás obrando, papá, en todas circunstancias, Señor, en todo tiempo, en todo momento, tú estás obrando, Señor, y esa es nuestra fe, Señor. Ahí se mantiene nuestra fe, papá, en la seguridad de que tú, Señor, de que tú tienes todas las cosas bajo control, Señor, que nada se escapa de tu dominio, Señor, y que en todo tiempo tú estás obrando, Señor. Padre bueno, no importa que nuestros ojos no miren, Señor. No importa que nuestros oídos no escuchen, Señor. Nuestra fe, Señor, nuestra fe está cimentada, Señor, en tu fidelidad, papá. Oh, Señor Dios de los cielos, te damos gracias. Tú eres fiel, tú eres justo, Señor. Oh Dios, y levantamos nuestra alabanza, Señor, confiados, papito Dios, de que realmente, Señor, tú estás obrando en medio de todas estas circunstancias, Señor, Padre de los cielos, y que ninguna de tus palabras, Señor, ha sido escasa, papá, que ninguna de tus palabras se ha de quedar, Señor, enredada en ningún lugar, Señor, mas toda tu palabra se ha de dar cumplimiento, precioso Dios, tal como tú lo has profetizado, tal como tú lo has ordenado, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, porque solamente tú eres Dios en el cielo y en la tierra, Señor. Oh precioso Señor, alabamos tu santo nombre y te damos gracias, Señor, porque en otro tiempo, Señor, estábamos apartados de ti, mas ahora, Señor, por medio de nuestro amado Señor Jesucristo, tú nos has atraído hacia ti, nos has hecho hijos tuyos, Señor. Hoy somos llamados hijos de Dios. Y conforme el llamamiento de hijos de Dios, también somos llamados coherederos juntamente con nuestro Señor Jesucristo de todas aquellas promesas. Así que te damos gracias, papá. Te damos gracias por tu fidelidad, tu amor, Señor. Te damos gracias por el perdón, Señor, que has desatado sobre nuestra vida. Gracias, amado Rey, porque en todo tiempo tú has sido fiel, Señor.
Oh precioso Dios, bendecimos tu palabra en esta mañana y te damos gracias, Señor, por inspirarla. Te damos gracias, Señor, por traerla a nuestra vida hoy, Señor. Declaramos en el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra producirá fruto en abundancia en nuestra vida, Señor. Que esta palabra, Señor, marcará un antes y un después, Señor, en nuestra vida, para que nosotros podamos mantenernos firmes y avanzar, Señor, a ese llamamiento supremo que tú le has declarado a nuestra vida. Honra y gloria son tuyas, precioso Dios, en el nombre de Jesús. Hoy clamamos, Señor, conforme a tus enseñanzas. Venga tu reino, Señor, y hágase tu voluntad aquí en la tierra, así como se hace en el cielo, Señor, en nuestra vida, en nuestra familia, en la iglesia, en nuestra ciudad, en nuestra nación, para gloria y honra de tu santo nombre, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén, Señor. Amén. Gloria al Señor, mis hermanos, qué gusto. Estamos nuevamente con ustedes. Es hermoso alabar al Señor, poder adorar a Dios, poder cantar alabanza a su nombre y declarar que solo Él es bueno, que solo Él es fiel y que descansamos en sus promesas, aun a pesar de toda circunstancia que estemos viviendo. Realmente todo lo que estamos atravesando ahora mismo es un cúmulo de circunstancias que hacen que nosotros debamos hoy movernos mucho más en nuestra fe, movernos mucho más en la fe de nuestro Señor Jesucristo, en el cumplimiento de su palabra. Así que, mis hermanos, yo les invito a que hoy podamos prestar atención a lo que el Señor nos quiere hablar, a lo que el Señor nos quiere revelar. Es una palabra muy hermosa. El título es Tú eres fiel, tú eres fiel. Hace días atrás habíamos estado orando en la iglesia en casa, y estábamos juntos también a ustedes, a la gran mayoría que se suman también, que se conectan a los días lunes, en los tiempos de oración. Habíamos estado orando por el padre de un amigo de la casa Rey de Reyes en Ibarra, de la casa de oración Rey de Reyes en Ibarra. Nos ha ayudado mucho. Realmente él no tiene ningún compromiso, no debería hacer las cosas que ha hecho en favor nuestro, pero este varón de Dios, comprometido con nuestro Señor Jesucristo, comprometido con la obra del Señor, Él nos ayuda frecuentemente, siempre está buscando cómo ayudar a la iglesia, no solamente a la casa Rey de Reyes, sino a las varias iglesias que estamos juntos bajo una misma visión y un mismo deseo. Y él estaba atravesando una circunstancia bastante difícil. Su padre enfermó, tuvo que ser ingresado en una casa de salud en la ciudad de Quito. Y realmente cuando él me escribió y luego me llamó, decía: hermano, yo te pido oración. Y decía, la oración no es precisamente porque mi padre sane, sino porque mi padre reciba a nuestro Señor Jesucristo. Y él decía, yo tengo una promesa grande de parte del Señor. Decía, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, ¿no? Serás salvo tú y toda tu familia. Y entonces él decía, yo tengo esa promesa de Dios y yo estoy seguro que en este momento el Señor lo va a tomar. Yo estoy seguro que aún en este momento de tribulación Dios cumplirá su palabra. Y me impactó, me llamó la atención la fe de este hermano, porque a pesar de la circunstancia que él estaba atravesando, no era cualquier circunstancia, era como dice la Biblia, camino de sombra de muerte. Realmente la sombra de muerte se posó sobre la vida de su padre. Y ahora, en este momento de terrible aflicción, yo creo que todos nosotros cuando estamos atravesando una circunstancia parecida, lo primero que pedimos es oración, que le sane, que le sane, que le sane. Pero él decía, no, a mí me interesa más que le recibas a nuestro Señor Jesucristo, porque si ya llegó el tiempo del cumplimiento de sus días, yo no puedo hacer nada. Y Dios tampoco va a cambiar los designios que Él ha descrito ya desde antes de que su padre fuera puesto en el vientre de su madre. Así que él decía, yo quiero en oración, sumarnos en oración y pedirle al Señor, rogarle al Señor, porque Él pueda alcanzar a mi padre para su reino. Me llamó mucho
la atención ese tipo de fe. Porque quizá la gran mayoría de cristianos, cuando empiezan a atravesar ese tipo de circunstancia, empiezan a retroceder, empiezan a dudar de las palabras de Dios. Ante una circunstancia como esa, cuando la sombra de camino de muerte empieza a rondar tu vida, como que empezamos a dudar de que realmente Dios tiene el control, y como que empezamos a dudar de que realmente la palabra de Dios está viva, y no, mis hermanos, y me llamó la atención, y realmente me siento muy feliz de ser amigo de una persona con una fe como esa, de ser contado dentro de los amigos de una persona de fe como esa. A mí, en lo personal, me infundió mucho ánimo, mucho aliento, porque realmente hace un año atrás, un poco más de un año atrás, cuando tuvimos que pasar en mi familia el suceso de mi madre, de que mi madre le dio el infarto cerebral, muchas ideas pasaron por mi mente, y fue una batalla muy grande, muy dura, en el entender lo que Dios estaba haciendo. Mas tengo que darle gracias a Dios, porque fue su Santo Espíritu el que sostuvo mi fe, porque en algunos momentos hubo pensamientos que estaban atacando mi fe. Entonces, mis hermanos, yo quiero hablarles de la fidelidad de Dios. El título de la enseñanza de esta mañana se llama Tú eres fiel. Y yo quiero decirles, he escuchado mucho, la pastora lo hablaba también, he escuchado mucho acerca de que si ya estamos ya en el Apocalipsis, ya entramos al Apocalipsis, ya estamos en la gran tribulación, y sí, ahora por medio del coronavirus se va a ir la iglesia, ya ha sido levantada, o ya se está levantando la iglesia, y ya nos hemos quedado los que estamos, y más se van a ir porque ya estamos en la gran tribulación. Y me asombra realmente, me asombra escuchar ese tipo de comentarios, porque realmente, si somos la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, si usted y yo realmente nos movemos en la fe del Señor, y hacemos lo que es correcto delante de Dios, realmente a nosotros no nos va a tocar. Dios dice que la iglesia será tomada, será levantada, será arrebatada para el tiempo de la gran tribulación. Y personas como las que le hablaba hace un momento, de una fe inquebrantable, una fe viva como la de mi amigo Mario, realmente yo podría decir, estoy seguro que todavía no sucedió, porque si no, este varón habría sido tomado para el cielo, habría sido levantado. Conozco la manera como él trabaja, su devoción al Señor, y esa muestra de fe, aún estando en el valle de sombra de muerte. ¿Sabe? Y el padre de mi amigo murió. El día miércoles en la mañana me llamó a darme la noticia y me dijo: Wilson, mira, te quiero contar esto, mi padre murió. Pero estoy seguro que en su último momento él sí recibió al Señor. Estoy seguro, porque era una promesa de Dios. Y yo le decía: hermano, yo también estoy seguro, porque si Dios te lo prometió, Dios lo cumplió. Y no voy a refutar una sola de las palabras de Dios, porque si hay algo seguro en la vida, si hay algo seguro en la tierra, esa es la palabra de Dios. Y quizá muchas veces nosotros estamos en la situación que estamos, tenemos miedo, tenemos desesperación, es porque no estamos confiando en la palabra de Dios, y ponemos nuestra confianza o nuestra esperanza en otras cosas diferentes de la palabra de Dios. Quizá la profesión, quizá el trabajo, quizá los estudios. Quiero acabar de estudiar pronto para que cuando me gradúe pueda trabajar en esto, y pueda hacer esto, pueda hacer aquello. O quiero recibir rápido la herencia, porque de esta herencia tengo pensado hacer esto o aquello, y como el viejo no muere rápido, y entonces no puedo cobrar la herencia, o como por esta circunstancia ya la universidad no me matriculó, o cualquier cosa sucede, entro en desesperación. ¿Sabe? Nuestro mayor error es ponerle esperanza en las cosas naturales, cuando en verdad lo único seguro sobre la tierra es la esperanza en la palabra de Dios. Y algo más grande todavía, esperanza en la fidelidad de nuestro Señor Jesucristo. Todo cuanto Él dijo que se haría, se hará.
a su debido momento llegará, a su debido momento se realizará. Y justamente mientras sucedían esta circunstancia, mientras pasaba estos días, también estaba haciendo un trabajo acerca de las 7 cartas que se escriben en el Apocalipsis. En el capítulo 2 y 3 se escribe a las iglesias. Y mire, yo le invito a que usted tome atención de ello. Tome atención de lo que el Señor Jesucristo, si usted recuerda cómo se presenta esta revelación del libro del Apocalipsis. Vemos que nuestro Señor Jesucristo, lo describe el apóstol Juan en el capítulo 1, él mismo se presenta allí en la isla de Patmos, donde estaba exiliado el apóstol Juan. Él mismo se presenta y le da esta declaración y le dice: escribe al ángel de las 7 iglesias, a cada ángel que custodiaba cada una de las iglesias. Ahora, me gustó mucho mirar esa fe de mi amigo. Y le pedí al Señor una palabra. Y todo este tiempo ha estado moviéndose la palabra fe, la palabra fidelidad durante todos estos días. Y entendía que el Señor quería que hablara algo de la fidelidad. Pero me llamó la atención justamente algo tremendo y algo que a veces a nosotros como que hace que nuestra fe merme, porque no escuchamos nada, porque no hay una revelación, porque no hay algo que me diga o que me confirme que Dios lo va a cumplir, algo que me diga o me confirme que Dios lo va a hacer. Como que yo estoy orando y no recibo respuesta de Dios. Algo está pasando y como que nos sentimos intranquilos, como que nuestra fe empieza a dudar, como que nuestra fe empieza a moverse en el sentido inverso, no en donde tendría que moverse, sino en el sentido inverso de que se mueva realmente. A mí me impactó cuando el Señor habla a la iglesia de Esmirna. Es la segunda iglesia, el segundo mensaje en el libro de Apocalipsis, libro de Revelación, capítulo 2, desde el versículo 8 hasta el versículo 11. Yo le invito a que usted tome su Biblia. Mientras usted está en su casa abriendo su Biblia, yo le voy a dar una breve descripción de esta ciudad. El Señor le dice en el versículo 8: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Entonces mire lo que está pasando. Mire lo que Dios está diciendo. Espero que usted ya lo tenga allí, ¿verdad? Ya usted ya tiene, ¿no? Ya tiene en su casa, ya está en su Biblia. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 al versículo 11. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Yo quiero que antes de dar lectura, situarle un poquito el contexto de esta ciudad. Esmirna era una ciudad muy económicamente muy potente, era una ciudad muy adinerada, ¿no? Y entonces realmente cuando uno mira esa situación de esta ciudad, y al ser una ciudad muy adinerada, uno dice: wow, uno quisiera vivir en esa ciudad. Dice que había edificios, había comercio, habían almacenes. Era una ciudad en una región en la que había industria vinícola, ¿no? Producían mucho vino. Así que mira, era una ciudad que tenía un poderío económico fuerte. Entonces uno dice, uno habría querido vivir ahí en esa ciudad, porque si toda la ciudad era buena, había abundancia, había dinero, pues entonces también le habría salpicado un poquito a uno también. Pero yo quiero que usted enfoque su mirada a lo que dice la palabra de Dios. Dice: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Y entre paréntesis, mire, dice: pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Mire, es un mensaje cortito. Apenas son 4 versículos, pero son unos versículos emocionantes e impresionantes.
Y yo quiero que usted ponga atención a lo que Dios le quiere hablar a su corazón ahora. Mire lo que dice el Señor. Él se presenta a esta iglesia, ¿no?, en una región en donde hay mucha prosperidad. Los cristianos eran pobres. Los cristianos eran pobres. Pero yo quiero decirle que esta prosperidad y esta economía fuerte que manejaba Esmirna no viene después de Cristo. Esto estaba antes de Cristo. O sea que me está declarando esto, me está diciendo, está diciendo, la ciudad era muy próspera, había mucho dinero y todos estos cristianos que ahora el Señor les dice, yo conozco tu tribulación y tu pobreza, aquellos a los que el Señor les está diciendo, yo conozco que tú eres pobre. Y no se confunda, en esta palabra, aquí en este momento, en esta porción de la Biblia, Jesús no está hablando de pobreza de espíritu, no está hablando de una comparación de las bienaventuranzas donde dice el que es pobre de espíritu. No. Esto está hablando pobreza en la economía, pobreza literal, falto, escasez de dinero, escasez de provisión. De esa pobreza es que Dios está hablando. Entonces yo quiero que usted se sitúe un poquito. Si antes mismo de haber nacido Jesucristo, ya la ciudad era próspera, ya había prosperidad económica, ya había abundancia en la economía, había industria, había tiendas, almacenes, la población era muy próspera. Mire qué pasó con este pueblo cristiano. Se volvieron pobres por Jesucristo. Decidieron creerle al Señor y no les importó porque también nos habla de la persecución que ellos sufrieron, ¿verdad? Él nos dice, yo conozco tus obras, dice el Señor, ¿verdad? Dice, y tu tribulación. Y cuando habla de tribulación nos habla de persecución. Luego dice, tu pobreza, y entre paréntesis, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y nos está hablando entonces que la iglesia de Esmirna sufrió persecución y se volvió pobre a causa de la persecución. Pero no les importó volverse pobres por causa de nuestro Señor Jesucristo. Mire qué ejemplo tan grande que Dios nos está dando a través de este mensaje a la iglesia de Esmirna. ¿Cuántos por temor a quedarse pobres, o porque su economía baja, o porque van a perder un empleo, o porque un día de trabajo significa mucho para una economía delicada, han dejado de congregarse? ¿Cuántos han dejado y dicen, no, es que yo tengo que trabajar y si no trabajo no como? Y dejaron de hacerlo. Mire, esta iglesia este pueblo era muy próspero y los cristianos que vivían ahí antes de ser cristianos también eran empresarios y también eran personas muy prósperas. Pero ellos decidieron dejarlo todo por Jesucristo. Mire qué ejemplo tan grande. Alguien que tuvo dinero, que tuvo mucho dinero y dice ahora, por Jesucristo, yo puedo abandonar todas estas cosas. No tengo miedo, pero le voy a explicar lo que sigue más adelante. Y es grandioso, porque el Señor nos está hablando y dice, puedes hacer muchas riquezas. Y quizá la riqueza que tú ostentes, quizá te muestres delante de los demás como un sinónimo de bendición o sinónimo de prosperidad, pero no es así. Porque Esmirna, el pueblo, no la iglesia, sino el pueblo de Esmirna, era próspero, tenía mucho dinero, pero no satisfacía el corazón de Dios. Aunque ellos eran muy abundantes en todas las cosas, no satisfacían el corazón de Dios. Pero en cambio la iglesia de Esmirna, que después de la abundancia pasó a la pobreza, pasó a la escasez, a ellos les dice, tú eres rico. Dice, Esmirna te considera pobre, pero yo te considero rico. Los ciegos dicen que tú eres próspero. Yo, que sí tengo vista, te digo, tú eres rico. Qué hermoso, como Dios le habla a la iglesia, ¿verdad? Y le dice, el mundo dice que tú eres pobre, pero yo te digo, tú eres rico. Y a la iglesia no le interesaba lo que decía el mundo, a la iglesia le interesaba lo que decía Dios. A la iglesia le interesaba la opinión de Dios y no la opinión del mundo. No le interesaba la opinión de los ciegos. Mire, cuando yo recuerdo el mensaje de la iglesia de la Odisea, la última iglesia, la séptima iglesia a la que el Señor se dirige, y ellos tienen una consideración propia, dicen, nosotros somos ricos.
Y mire lo que le dice el Señor a esta iglesia de la Odisea. Le dice, pero tú eres un pobre, ciego, desventurado. Imagínense, ellos tenían una consideración y decían, nosotros somos ricos, nosotros tenemos, nosotros somos prósperos. Y el Señor les dice, no, eso es lo que tú crees. Como yo te veo a ti, desventurado, pobre, ciego, desnudo. Pero acá, a la iglesia de Esmirna, dice que tú eres pobre, pero yo te digo a ti que tú eres rico. Oiga, qué impresionante eso. Y a mí me impresiona cuando le dice, tú eres rico, porque le está diciendo aquello que produce lo natural, aquello que no se ve, pero que de lo que no se ve se produce lo que se ve. En ello tú eres millonario, tú eres rico y prontamente verás todo lo que Dios te ha prometido. ¿Por qué? Porque tú has conservado la riqueza del Espíritu, la riqueza del cielo, la riqueza que no se corrompe, la riqueza que no se pierde, la riqueza que nadie puede robar y arrebatar. De aquello tú eres rico. Iglesia, Dios nos está hablando en este tiempo y nos está diciendo, no te fijes en las cosas materiales, no te fijes en la abundancia material. Quizá en esa abundancia material no hay riqueza. La abundancia, la riqueza verdadera está cuando tú conservas los consejos de Dios, cuando tú te mueves en el Espíritu y has guardado cada una de las promesas de Dios. Allí es cuando tú eres rico, ¿sabe? Y esta condición de esta iglesia, ¿se acuerda? En una población muy rica, una iglesia perseguida. ¿Quién las persiguió? ¿Quién fue el que alborotó para esta persecución? La historia mismo declara que la sinagoga, por eso el Señor dice en el verso 9, dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Sabe? El verdadero judío reconoce a Jesucristo como su Señor. Pero esta sinagoga no reconocía a Jesús como su Señor. Y estaba muy enojada con los cristianos. ¿Por qué estaba enojado con los cristianos la sinagoga judía? Porque ellos tenían un propósito, la manera como ellos se comportaban, la conducta, el propósito, su manera de vivir, les enojaba a los judíos de la sinagoga. Porque a pesar de que ellos incitaron a los paganos de Esmirna, porque Esmirna era una ciudad, así como era una ciudad con un poderío económico muy grande, entonces también le habían dado ciertas concesiones. En Esmirna habían varios templos a varios dioses de la mitología griega. De hecho, a ellos les permitieron construir un templo para Zeus, el dios pagano considerado como el más poderoso. A ellos les consintieron que ellos pudieran construir un templo para Zeus. Entonces ellos se sentían muy orgullosos de todo lo que tenían y la capacidad que tenían. Pero no se metían con los cristianos. Y es terrible cuando la misma sinagoga judía, enojada, molesta por la actitud y molesta por la manera como ellos vivían y felices por el propósito de vida que Dios les había declarado a ellos incitan a los paganos de Esmirna para que ellos se levanten contra la iglesia. Y sabe, en esta persecución que sufre la iglesia, les quitan las casas, les quitan los negocios, les dejan en la indigencia, en la mendicidad. Por eso el Señor dice, yo conozco tus obras y tu tribulación. La gran persecución que ellos sufrieron de parte de los paganos de Esmirna, propiciada por la sinagoga judía. Por eso dice, de aquellos que dicen ser judíos y no lo son. Y luego dice, y tu pobreza, porque a causa de esa persecución ellos se quedaron pobres, literalmente pobres, en la calle, como mendigos, por causa de nuestro Señor Jesucristo. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos. Oiga, qué tremendo esto. Pero hay algo grandioso en este mensaje. Y el Señor Jesucristo les dice, no temas lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Mire, y Jesucristo aún les anuncia algo más todavía. Les dice, estas 3 cosas que yo conozco de ustedes, el oprobio, la pobreza, la tribulación,
no, la cosa todavía no queda ahí. Hay cosas, yo conozco el futuro de ustedes y hay cosas que ustedes van a tener que vivir, hay cosas que ustedes van a tener que atravesar. El diablo mismo va a querer apresarlos y los va a apresar durante un tiempo. Estos 10 días han sido interpretados de diferentes maneras. No vamos a entrar a esa interpretación. Lo que sí podemos notar es que Dios ha puesto límite al tiempo. Dios le ha puesto límite, dice, ¿no es cierto? Dice, serán encarcelados vosotros, dice, serán encarcelados, dice, y seréis probados, tendréis tribulación por 10 días. Por 10 días. Dios le puso un límite. Cualquiera que sea la interpretación que usted haya escuchado o esté manejando usted acerca de esos 10 días, hay varias interpretaciones para esto. Pero yo quiero que usted se quede con esto. Dios le puso un límite a ese tiempo de tribulación. No le dice va a ser para siempre. Tiene un tiempo. Yo le he puesto límites al diablo. He dejado que el diablo haga estas cosas para probarles a ustedes, pero también le he puesto límites al diablo. ¿Se acuerda? El libro de Job. Dios le puso límites al diablo. Y él le dijo, quiero hacer esto en contra de Job. ¿Has considerado a mi siervo Job? Le dijo el Señor. Y él le dijo, sí, pero porque tú lo has cercado, que si no. Y Dios le dijo, bueno, puedes tocarlo, pero no vas a tocar su vida, toca sus bienes. Pero no toques su vida. Y Dios le puso límites a Satanás. Y aquí volvemos a ver cómo Dios le pone límites al diablo. Y le dice, sí, yo te voy a permitir que puedas tocar los puedas tocar a ellos, los puedas tentar, pero le puso límites al diablo. Y lo que usted está pasando y lo que usted está viviendo y lo que pasaba esa iglesia de Esmirna tenía límites. Todo estaba bajo el control y bajo el dominio de Dios. Y esto nos da una garantía, es algo grandioso, nos da una garantía tremenda. El Señor dice, yo conozco. El verso 9 empieza con esto, yo conozco tus obras. Yo conozco que estás pasando tribulación y yo conozco que estás siendo probado y yo conozco tu pobreza, yo conozco lo que tú estás viviendo. ¿Sabe? Y muchas veces nosotros nos angustiamos. Porque todo el tiempo nos dicen, Dios tiene el control, Dios tiene el control, Dios tiene el control, pero no vemos nada que cambie, ¿verdad? Y la circunstancia sigue siendo la misma, y el esposo se fue y no vuelve, y los hijos se rebelaron y ya no hay manera de cogerlos por ningún lado, la economía se cayó, el negocio se perdió, el trabajo se fue, le echaron del trabajo y ya no hay manera de contratarlo por ningún lado por la situación que estamos viviendo. Y aún así viene el amigo cristiano, viene el pastor o el líder, le dice, Dios tiene todo bajo control. Y claro, pero es que yo no veo que la situación cambie. Me dicen que Dios tiene control, pero la situación no ha cambiado para nada. Mire, yo quiero decirle una cosa, y espero que usted me entienda con este breve ejemplo que quiero proponerle en este momento. Si usted se cayera a un pozo y estuviera solo, y nadie sabe que usted se cayó en el pozo, ¿tendría alguna esperanza de ser rescatado? Pero si usted, acompañado de alguien más, se cae a un pozo y la persona que está a su lado le dice, tranquilo, espérate, yo sé dónde estás, voy a dejar una marca y voy a ir a pedir ayuda, voy a dejar marcando el sitio donde tú estás, no te preocupes, yo vengo pronto, voy a traer ayuda para sacarte de ese pozo. Usted tendría esperanza, ¿verdad? Si alguien está a su lado y le dice, yo sé dónde te caíste, voy a pedir ayuda, vuelvo pronto para sacarte de este lugar. Usted tiene esperanza. Si alguien le dice, yo sé dónde tú estás. Pero si usted se cae solo y nadie sabe dónde usted está, no tiene ninguna esperanza. ¿Sabe? El Señor nos dice, yo conozco tu situación. Sé en el lugar donde tú estás. Sé el pozo donde estás ahora mismo metido. Y ya he ido por ayuda. Estoy con papá gestionando la ayuda que va a venir para ti. Y es más, ese tiempo tiene un límite, ¿se acuerdan? El Señor le dijo a la iglesia de Esmirna, le dijo 10 días. 10 días. Dios le puso límites a lo que el diablo podía hacer. Y yo quiero decirle en esta mañana, Dios le puso límites a esto. Y aunque parezca que nada tiene solución, yo quiero decirle algo, Dios ya le puso límites. Y quizá vemos en las noticias y dice, no, de aquí a un año y medio vendrá la vacuna para el coronavirus. Vuélvase a la palabra de Dios. Dios ya le puso límites hace tiempo al coronavirus. Y usted no va a necesitar de una vacuna, sino de la palabra de Dios.
porque Él es el que le puso límites al coronavirus. Él es el que le dijo, puedes tocar a estos y a estos no. Él es el que dijo, y aunque los toques, su vida no se pierde. Y él le dijo, y vas a trastornar la economía, pero yo les voy a dar ideas a mis hijos para que ellos sean prósperos, aún en medio de la aflicción, aún en medio de la tribulación, ellos sean prósperos, ellos se vuelvan prósperos. Recuerde, Dios le puso límites. Dios le puso límites, pero usted y yo necesitamos volvernos a la palabra de Dios. No se asuste viendo comentarios que si ya se abrió el sexto sello, que si el quinto caballo salió volando y tanta cosa que se escucha en las redes. Usted tome la palabra de Dios. Tome lo que el Señor le está hablando a las iglesias. El Señor le está hablando hoy, en este tiempo, nos está hablando a nosotros, a la iglesia, y nos está diciendo, yo conozco lo que tú estás pasando, yo conozco lo que tú estás atravesando. Y sí, y quizá haya un tiempo adicional todavía de tribulación, quizá haya un tiempo adicional, pero yo le he puesto límites. Ya ese tiempo tiene un límite. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo en este tiempo. Y ahora quiero que usted entienda esta parte en el versículo 9, cuando dice, y tu pobreza, pero tú eres rico. Y sabe, es algo hermoso lo que el Señor está hablando aquí. Es algo muy hermoso lo que Él está hablando. Si usted se da cuenta en los otros mensajes a las otras iglesias, Dios siempre les da una palabra de elogio. Dice, yo conozco tus obras, que tú has hecho esto, has hecho lo otro y esto. Pero a esta iglesia no le dice nada, aunque su actitud satisface el corazón de Dios, alegra el corazón de Dios. Pero Dios no le da ninguna palabra de elogio. No le dice, tú has hecho bien esto, tú has hecho bien lo otro. ¿Sabe? Y esto le preguntaba al Señor, ¿por qué? ¿Qué pasó? Si esta iglesia satisface tu corazón, Señor, ¿por qué no le elogias como a las otras iglesias? ¿Por qué no le das una palabra especial como a las otras iglesias le diste una palabra especial? Y el Señor decía, debes entender lo que es un silencio. Lo que es un silencio verdadero de Dios. Y me hizo entender por un ejemplo hermoso, muy, muy bonito. Dice que una persona, un empresario, llamó a tres trabajadores suyos, y al uno lo miró y le abrazó y le dijo, te felicito por el trabajo que tú has hecho. Está bien, sigue adelante, ¿no? Esfuérzate más. Dice el segundo, lo miró, no le dijo nada, solamente le miró, le hizo un guiño de ojo y nada más. Y al tercero ni siquiera lo regresó a ver. Y claro, a ojos humanos, ¿quién cree usted que era el privilegiado? ¿Al que le abrazó? ¿Al que le dijo, está bueno tu trabajo, sigue adelante, puedes hacerlo mejor? O quizá al otro que no le dijo nada, le quedó mirando y le guiñó el ojo. O quizá al otro que ni siquiera lo regresó a ver. A ojos humanos diríamos el número uno, ¿verdad? Diríamos al número uno. ¿Por qué? Porque a ese lo abrazó, hubo expresión de amor, hubo expresión de cariño, ¿sabe? A él le estaba diciendo, hijo, tienes que esforzarte, pero si te reprendo, quizá te me desilusionas y en vez de mejorar vas a peor. Al segundo le quedó mirando. Él sabía con la mirada que el jefe le estaba mirando, sabía que él tenía que mejorar su trabajo. No había hecho nada malo, pero podría mejorarlo. Y sabe, al que ni siquiera lo regresó a ver, ese se fue feliz de la oficina del jefe. Él entendió el silencio del jefe. Le dijo, tú eres un excelente trabajador, a ti no tengo que decirte nada, no tengo que tocarte nada, porque como tú te desarrollas, es excelente. Y eso es lo que le está diciendo esta iglesia. No le dice ninguna palabra de elogio, más bien Dios guarda silencio, y en ese silencio está la mayor de las bendiciones de Dios. Y quizá usted ahora está orando y está buscando a través de la palabra de Dios y está esperando una palabra de aliento de Dios, una palabra de elogio de Dios, quizá un algo de Dios, una revelación de Dios que le diga, yo no sé, ya vas a salir prontamente de esto.
Y en vez de esto, Dios guarda silencio y no le responde nada. Y usted va una noche y otra noche y una madrugada y otra más. Una semana pasa, un mes pasa, 2 meses que llevamos ya de aislamiento y Dios no responde. Y a veces nos preguntamos, ¿será que Dios está enojado conmigo? Yo quiero decirle, no está enojado con usted. Y si Dios no le ha respondido, no es porque usted está desagradando a Dios. Quizá esa búsqueda incesante que usted ha emprendido de Dios hace que justamente Dios esté guardando silencio y le esté diciendo en ese silencio, así es como quería que tú me buscaras. Así es como quería que tú vinieras. No con tu autosuficiencia, sino con una necesidad verdadera de conocerme más, de tener intimidad conmigo. Quizá Dios no ha respondido porque Él está complaciéndose ahora de la forma como usted lo está buscando en este momento. Ese silencio habla más que un abrazo, habla más que una palabra de elogio. Ese silencio está diciendo, tú estás satisfaciendo mi corazón. Iglesia, le invito a que usted pueda entender el silencio de Dios. No se desespere. Recuerde, Dios ya le puso un límite a toda esta situación. Usted necesita meterse en la palabra de Dios. Yo estoy entrando a ese hermoso remanente de la palabra de Dios y tratando de entender un poquito más acerca de lo que Dios nos está hablando en este tiempo como iglesia. Así que les invito, mis hermanos, a que no entremos en desesperación ni tampoco renunciemos al camino que el Señor nos ha declarado, ni a los propósitos divinos. Recuerde, Esmirna era una ciudad muy poderosa económicamente, pero ellos decidieron que Dios era más importante que toda riqueza humana. Habían sufrido 3 cosas: oprobio, persecución, pobreza, pero ellos se mantuvieron fieles al Señor. Y Dios, esa fidelidad es la que espera de usted y de mí. Tal era la fidelidad de esta iglesia de Esmirna que el Señor le dice, mantente fiel, permanece fiel, no dudes, permanece fiel. ¿Y sabe cuál es la fidelidad que halagaba a Jesús de esta iglesia de Esmirna? La fidelidad que ellos tenían en Cristo, que ellos tenían en Cristo Jesús. Me llamó la atención de la historia del pastor de esta iglesia, y con esto quiero terminar. La historia habla de Policarpo, el pastor de esta iglesia. Él murió en el circo romano en el año 90 después de Cristo, siendo un anciano de 84 años. Y a él le dieron la oportunidad en ese tiempo, ya el César se había levantado con ese idealismo de ser Dios y quería ser alabado como Señor. Ellos querían que en una tradición romana ellos impusieron que todas las personas que vivían en Roma debían poner incienso en un espacio que estaba dispuesto para ello como una ofrenda para alabar a César como Dios, como Señor. Y a esto se negó la iglesia de Esmirna. Y ellos dijeron, preferimos perder la vida y no llamar Señor a alguien que no es Señor. Señor solo Jesucristo. Y solo a Él le llamaremos Señor, a ningún otro más. Y si por esto tenemos que perder la vida, pues que así sea. Y hasta esto se arriesgaron. Y dice la historia de este pastor de esta iglesia de Esmirna, Policarpo. Dice que él tuvo un sueño. Y él soñó que su almohada se incendiaba en llamas. Y tiempo después vinieron a apresarlo y se lo llevaron para Roma. Y dice la historia que cuando él llegó a Roma, a él le hicieron la propuesta, pon el incienso y alaba a César como Señor y te perdonamos la vida. Y él dijo, no, yo no voy a alabar a nadie le llamaré Señor, sino solo a Jesucristo, solo Él es Señor. Y dice que al instante pusieron un pedestal allí en el circo romano, pusieron un pedestal y pusieron la leña para quemar, para prenderle fuego a este hombre. Y es grandioso porque cuando dice que metieron fuego a esta hoguera, dice, todo se incendió, menos el cuerpo de Policarpo. Dios lo había guardado.
Y en una desesperación, uno de los guardias romanos que estaba cerca, dice, lo atravesó con una lanza. Pero cuenta la historia que cuando estos eventos sucedieron, dice que cuando fue atravesado con una lanza, dice, los que estaban allí vieron que de allí donde estaba Policarpo salió una paloma y una voz del cielo que se alegraba de la fidelidad de este hombre, de Policarpo, el pastor de la iglesia de Esmirna. Esa es la fidelidad que Dios quiere de nosotros. Una fidelidad que no renuncia a nuestro Señor Jesucristo, a pesar de toda circunstancia. Así que, mis hermanos, yo les invito a que en este tiempo que estamos atravesando de persecución de la iglesia, tiempo que estamos atravesando de pobreza económica, tiempo de tribulación, mis amados hermanos, tiempo de fidelidad, tiempo de fidelidad. Y si usted está haciendo correctamente como Dios le ha enseñado, a buscarlo en la intimidad, a buscar su voluntad a través de su palabra, si usted lo está haciendo y a pesar de ello no está encontrando una respuesta de Dios, no ha recibido la voz audible de Dios o una manera, una forma de comunicación de Dios, solamente recuerda el silencio de Dios. Ese silencio que dice mucho más que cualquier palabra de elogio. Ese silencio que está diciendo, mi corazón se alegra por tu fidelidad. Amén. Mis amados hermanos, les invito a levantar nuestra oración al Señor y a darle gracias a Él por su fidelidad. Precioso Dios, tú eres fiel, Señor. Tú eres fiel, papá. Y qué más prueba de tu fidelidad necesitamos, Señor, si tú diste la vida por nosotros. Por amor, Señor, te hiciste hombre. Por amor fuiste a la cruz, Señor. Por amor entregaste tu vida. Por amor, Señor. Por amor nos declaraste tu palabra, tus promesas. Por amor nos perdonaste, Señor. Tú eres fiel, Señor. Tú eres fiel. Tú ya lo hiciste todo, Señor. Y ahora nos invitas a creerte a ti. Tú nos dices, yo conozco lo que tú estás pasando. Tú nos dices, yo sé lo que tú estás atravesando. Y también nos dices en esta mañana, pero también le he puesto límites a esta circunstancia que estás viviendo. Y te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por el ejemplo de fe que tú me permitiste ver en estos días, papá. En una situación muy adversa, Señor, yo pude ver la fe de mi amigo, Señor, y esto motivó mucho más a mi fe, papá. Señor, a no mirar las cosas, Señor, naturales, sino las cosas espirituales, las cosas que no se ven. Para mi amigo, su ganancia no estaba, Señor, en la vida de su Padre en la tierra. Su ganancia estaba en la vida eterna de su Padre en el cielo, en tu presencia, Señor. Y Él prefirió que te lo llevaras, pero que se fuera a tu presencia, Señor, y no vivir en la tierra apartado de ti. Qué fe más grande, Señor. Te doy gracias por haberme permitido ver ese ejemplo, Señor, ese ejemplo de fe, estar cerca de ese ejemplo de fe, Señor, y poder imitar ese ejemplo de fe, Señor. Así nos recomienda tu palabra, que miremos, Señor, aquellos que son causa de ejemplo de la fe y los imitemos, papá, porque esto agrada a tu corazón, esto satisface tu corazón. Amado Dios, hoy vemos el ejemplo de la iglesia de Esmirna, Señor. A pesar de haber sido una población rica, se volvió pobre por causa de tu nombre y no les importó nada, Señor. Padre eterno, gracias te damos, Señor, por tu palabra, por tu fe. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Estamos seguros de que esta pandemia, Señor, y esta circunstancia que estamos atravesando ya tiene un tiempo delimitado, Señor. Ya tiene un tiempo estipulado que tú mismo le has dado, Señor, Padre de los cielos. Y en todo esto tú nos dices, yo estoy cerca de ti. Yo estoy cerca de ti y nada se perderá. Y aunque el mundo te llame pobre, yo digo que tú eres rico. Gracias, Señor, por tus palabras. Gracias por ese silencio que quizá hemos escuchado de ti. Gracias, eterno Dios, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Mis amados hermanos, qué gusto haber podido estar con ustedes compartiendo una porción más de la palabra de Dios.
El día de mañana estaremos nuevamente transmitiendo a partir de las 7 de la noche un tiempo más de oración, así que les invitamos a que de igual manera como se conectaron hoy en esta mañana puedan hacerlo el día de mañana a las 7 de la noche. Estaremos gustosos de compartir con ustedes nuevamente de la hermosa presencia y la hermosa palabra del Señor, que hace que en estos tiempos sea un remanente de fuerza, sea un remanente de alivio para nuestra alma, y realmente podamos nosotros alinearnos a la voluntad de nuestro Señor, que todo miedo sea quitado de nuestra vida y miremos al futuro con una esperanza verdadera en Cristo Jesús. Les amamos en el Señor, que tengan un bendecido día.